Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Espero la estén pasando bien en estos tiempos de pandemia, de encerramiento, de enclaustramiento. Mi nombre es Neil Romero, soy el director de Resplandor Editorial y les damos la bienvenida a este ciclo de charlas que tenemos preparado para estos viernes de 5 a 6 de la tarde. Vamos a empezar con un pequeño homenaje al gran maestro que se nos fue hace pocos días, Rubén Fonseca. De hecho, inspirados en él, decidimos hacer estas charlas como homenaje a él y para tener como excusa para hablar de literatura y de libros, que es lo que nos interesa, nos gusta por acá. En esas charlas nos va a acompañar el maestro Óscar Pantoja y el maestro escritor Edwin Umaña, quienes van a ser los moderadores durante estas sesiones. Como dije anteriormente, hoy empezaremos con la primera charla en homenaje al maestro Rubén Fonseca, dando inicio así a nuestro ciclo de conversaciones de las 7 plagas en la literatura en estos tiempos de pandemia. Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes, gracias por estar presentes y los dejo con los maestros Oscar y Edwin. Eh, bueno, buenas tardes a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias al Resplandor y sobre todo gracias por estar aquí en medio de esta situación tan complicada. Entonces también es un saludo de aliento, ¿no? Que este momento pues se esté llevando de la mejor forma y que sea un momento en que podemos aprovechar para aprender nuevas cosas, ¿no? Tal vez también para hacer un pequeño alto y, y bueno, eh, buscar tal vez en la literatura y en el arte preguntas o respuestas, o por lo menos un consuelo, una forma de distracción. Bueno, hoy vamos a hablar del maestro Rubén Fonseca. Falleció la semana pasada. Eh, Infelizmente, eh, antes de ganarse el premio Nobel, bueno, un eterno candidato al Nobel. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de una novela, ¿no? El Gran Arte, con el escritor Oscar Pantoja y yo. Y vamos a ver la importancia de este autor para la literatura latinoamericana, ¿no? Rubén Fonseca es considerado uno de los grandes maestros de la novela negra en Latinoamérica, de los que empezaron a indagar en este género o subgénero eh, y llevarlo a un nivel de expresión bastante alto, ¿no? ¿Algo pasó aquí? No, ahí está bien, sigue. Escucha. Ok, pero la pantalla. Ahí está Eh, bien, ¿no? Bien, Sí. yo voy a otra cosa. Ahora, bueno, eh, vamos a hacer una breve reseña biográfica de Rubén Fonseca para que nos vayamos acercando y este autor con una vida muy especial, ¿no? Entonces voy a poner aquí una presentación. Eh, y bueno, aquí lo tenemos a nuestro autor, ya en su momento, estaba consagrándose como un autor a nivel mundial, ¿no? Eh, y hagamos una mirada un poco a su vida. Fonseca nació en 1925 en un estado de Brasil que se llama Minas Gerais, la zona minera, donde hay minas, pero su familia era de Río y de origen portugués, ¿no? Él es hijo descendiente de inmigrantes portugueses y muy pronto, en los años 30, con pocos años, 3 4 años, se van a vivir a Río con sus padres. Eh, es un momento de esplendor para esta ciudad. Está pasando por un periodo de expansión. La economía está muy bien en ese momento en Brasil, producto del café, y que es un país que después de la Primera Guerra Mundial recibió mucha inmigración europea y mucha inversión. Entonces es cuando empieza a forjarse esa leyenda ya de Río, de una ciudad moderna, con una construcción atractiva, imperial. Río fue sede del imperio, cuando Brasil fue un imperio en el siglo XIX,
y tiene una arquitectura muy especial. Ya en este momento tenemos una ciudad moderna creciendo, ¿no? Y por eso ellos se van a vivir aquí. Tenemos Copacabana, uno de los barrios más famosos de Río, más importantes, y pues tenemos aquí la ciudad y este barrio en aquella época. Esta es la Avenida Atlántica, un lugar que que aparece en muchas historias de este autor, ¿no? Eh, Aquí tenemos la Avenida Río Branco también. Ustedes pueden ver las construcciones. Es una ciudad que en ese momento pues está creciendo, ¿no? En expansión, muy bella, majestuosa. Y aquí tenemos el Teatro Municipal, muy importante en la vida de Rubén Fonseca, porque él en su adolescencia eh, trabajó con un profesor de música. Él era aplaudidor en los conciertos, en las presentaciones de ópera, ¿no? O en las presentaciones musicales, ¿no? Él era encargado de aplaudir cuando había que aplaudir, en fin, un oficio muy curioso, muy atractivo, ¿no? Aquí tenemos la calle Uruguayana, eh, la calle comercial en aquella época en Río de Janeiro. Eh, Ustedes pueden ver, ¿no? Es una calle llena de comercios y muy parecida, ¿no? Como si fuera la carrera séptima en aquella época. Y aquí fue donde él vivió porque su padre tenía un negocio de venta de ropa, ¿no? Tenía un negocio y Rubén Fonseca vivió en esta calle, en el segundo piso del almacén. Y trabajó también, trabajaba como repartidor, trabajó para algunas tiendas, entonces repartía eh, los pedidos y eso le sirvió para conocer la ciudad, es curioso. Y bueno, aquí está Copacabana en 1950. Rubén Fonseca, pues desde niño muy aficionado a las letras, eh, con una cultura, una persona muy curiosa y cuando termina su bachillerato decide estudiar Derecho. Él durante su infancia y su adolescencia pues vivió con sus padres, trabajó, como les decía, en las tiendas. Luego fue al ejército, ¿no? Él estuvo prestando servicio militar, algo que fue muy importante en su vida. Estuvo además en la caballería, ¿no? Algo que es un tema que va a salir en sus novelas, la presencia de los caballos y de lo militar. Y luego entra a estudiar Derecho en los años 50 en Río de Janeiro. Y ya empieza a tener como eh, una mirada más amplia de su sociedad, ¿no? En este momento en Brasil está gobernando Getúlio Vargas, el dictador, y también es un momento muy especial. Eh, Brasil tiene otro periodo de expansión económica después de la Segunda Guerra Mundial. Llega mucha inmigración, sobre todo alemanes, incluso alemanes nazis, ¿no? Que se van a vivir a un estado, al sur, a Río Grande do Sul. Bueno, aquí tenemos la Avenida Atlántica en Copacabana, también una avenida muy importante, un espacio de socialización y que también lo tendremos muchísimo en sus historias, ¿no? Y aquí ya lo tenemos en su época ya como abogado. Él cuando se fue a graduar empezó a trabajar en un buffet, trabajó en un buffet de abogados pues, llevando casos. Y esta experiencia pues la va a llevar a su novela, ¿no? Con el personaje de Paulo Méndez Mandrake y su buffet, ¿no? Con el cual pues resuelve casos, ¿cierto? Posteriormente él se va a estudiar a Estados Unidos. eh, bueno, después de trabajar, se me olvidaba un asunto, después de trabajar en este buffet, él logra una plaza como funcionario público, trabajando como comisario en una comisaría en un barrio popular, en el barrio de São Cristóbal, que es un barrio como decir Ciudad Kennedy, muy amplio, muy populoso, y era una comisaría pues que tenía bastante movimiento. Él era una especie de juez comisario y tenía que resolver casos de pequeños robos, violencia doméstica, golpizas, en fin. Eh, y fue una época también de gran aprendizaje, sobre todo para ver cómo vivía pues el pueblo, ¿no? Él por ser de origen portugués, pues obviamente su círculo social eran estos inmigrantes portugueses, ¿no? Y aquí él ya conoce a fondo pues toda la diversidad social de Río de Janeiro. Y posteriormente él se va a Estados Unidos a estudiar un posgrado en administración y empieza una vida de alto ejecutivo. Él cuando regresa a Río de Janeiro, logra entrar a trabajar en la empresa de energía eléctrica de Río. Entonces,
Rubén Fonseca eh, fue un alto ejecutivo, ¿cierto? Lo cual es muy importante porque él de una u otra forma estuvo vinculado con la alta sociedad, ¿no? Fue una persona que tuvo un trabajo de alto nivel, muy bien pago, digamos, y muy exigente. Eh, y pues ya en el año 63, ya con 38 años, empieza a publicar sus cuentos, ¿no? Entonces tenemos sus primeros libros de cuentos, Los Prisioneros, El Collar del Perro, Lucia McKerney, cuentos donde habla de estos personajes populares, con personajes que son marginales de la sociedad. Y al mismo tiempo también en estos cuentos tenemos la aparición de su personaje Paulo Méndez Van Draken, un abogado que resuelve casos. Usualmente le resuelve casos a la alta burguesía, asuntos de infidelidades, buscar personas, resolver deudas, en fin. Y usualmente casos además que la gente de esta alta sociedad prefiere mantener ocultos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues él vive sus conflictos interiores, ¿no? Este personaje, Paulo Méndez. Estos tres libros de cuentos le dieron un buen reconocimiento como autor, muy novedosos, son bastante vanguardistas para la época. Aquí tenemos ya una literatura urbana y el espacio de la ciudad de Río de Janeiro, totalmente desarrollado aquí, como el espacio de la ficción donde él va a narrar pues, sus historias. Eh, Luego llega su primera novela, El caso Morel, que fue muy polémica, porque aquí tenemos a un artista que decide formar una comuna y vivir con tres mujeres, una especie de comuna del amor creativa, en fin, y pasan muchas cosas, ¿no? Una de ellas muere, obviamente, él siempre va a explorar el tema del género negro y esto que ocurre, pues, digamos, en el bajo mundo. Y esta novela ya, en ese momento está la dictadura en Brasil. Ya aquí él empieza como a ser un personaje incómodo, un escritor incómodo para la dictadura, y empieza a ser señalado como un tipo que escribe historias que atentan contra la moral, que muestran personajes con una vida de dudosos valores. Eh, y de todas formas, aquí ya tenemos a Paul Morel, el pintor, el artista de esta novela, pues es un personaje de la burguesía, entonces tenemos aquí ya esta burguesía de Río retratada pues de forma bastante despiadada. Y luego llega pues el libro que le va a generar problemas con la dictadura, ¿no? Feliz Año Nuevo fue un libro que trae ya una serie de cuentos donde los personajes principales son criminales, en especial el cuento que le da título Feliz Año Nuevo, donde nos cuenta la historia de unos criminales que en la noche de fin de año no tienen que comer, no tienen nada y deciden ir a asaltar una casa en un barrio pues bastante acomodado de Río y cometen un asalto bastante terrible. Y este cuento pues ya empezó a ser incómodo junto con otros, ¿no? Donde pues había violencia explícita, también escenas sexuales muy fuertes y narrado con un lenguaje descarnado. Tenemos el dialecto de la calle y el libro fue censurado por esta razón, ¿no? La dictadura lo censuró eh, y él empieza a tener, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este momento él sigue siendo un alto ejecutivo de la empresa de energía eléctrica de Río. Es una persona que vive bien. Eh, y él decide él mismo defenderse. Él pone una demanda para que el libro pueda ser distribuido y logra ganar el juicio 4 años después. Él logra que el libro de cuentos sea publicado y publica otro. Él logra esto y publica otro cuento, otro libro de cuentos, El Cobrador, igual de violento, muchísimo más descarnado, en un acto bastante provocador contra la censura oficial. Eh, y bueno, una acción audaz, ¿no? Porque la dictadura brasileña fue muy fuerte, muy tenaz, todavía sigue siendo un tema bastante oscuro en la historia de Brasil. No se ha logrado llevar a ningún militar por los crímenes, desapariciones, prácticamente dos, tres veces más de los desaparecidos que hubo en las dictaduras del Cono Sur, ¿no? De Argentina, Uruguay, pero eso ha quedado ahí y sigue siendo un tema muy delicado que pues obviamente ha levantado ampollas de nuevo con el presidente Bolsonaro, quien él ha públicamente manifestado que extraña la dictadura y con frases pues, ¿no?
muy polémicas, ¿no? Como que el problema de la dictadura fue torturar, no matar, en fin. Entonces sigue siendo un tema muy complicado para la historia brasileña. Y llegamos entonces a la novela de la cual vamos a hablar hoy, ¿no? El Gran Arte. En la siguiente charla hablaremos de sus otras obras, pero en este caso pues vamos a hablar del Gran Arte, una novela que publica después de la dictadura, y ya en este momento a Brasil vuelve la democracia, pero pasa un hecho curioso y es que gana Tancredo Neves, el candidato, quien era un político muy popular. Él había sido secretario de Getúlio Vargas, el dictador o gran presidente de los años 50, y Tancredo Neves muere misteriosamente pocos días antes de posesionarse. Él se enferma por una apendicitis, lo llevan al hospital y se muere allá, ¿no? Una cosa muy complicada. En este año él publica esta novela, ¿no? El Gran Arte, y es su primera gran novela y es la novela que lo va a consagrar ya como un gran autor con gran fuerza. Y al año siguiente él decide jubilarse y se entrega de lleno a la literatura. Entonces, bueno, vamos a hablar del Gran Arte antes pues de darle la palabra eh, al profesor Oscar, bueno, al escritor Oscar. Vamos a hablar un poquito de esta novela, ¿no? Eh, bueno, El Gran Arte es una novela que nos cuenta una serie de crímenes, ¿no? Que van ocurriendo. Encuentran unas prostitutas con una marca en la cara y en este caso llega el abogado Pablo Méndez Mandrake y él decide investigarlo. Y él emprende, digamos, una serie de pesquisas que lo van llevando a encontrar unos vínculos con el crimen organizado y sobre todo con altas esferas de la sociedad, eh, que vinculan a políticos, empresarios, en fin, en un asunto de prostitución, eh, obviamente asuntos con menores de edad, pedofilia, en fin, y también con tráfico de drogas y bueno, toda una serie de lazos oscuros con el crimen organizado. Y pues este abogado sufre un atentado y no logra resolver el crimen, pero tiempo después recibe un manuscrito donde un personaje de la alta sociedad cuenta su historia y él nos cuenta la historia de este personaje, quien era el criminal de la novela. Bueno, esto es brevemente lo que constituye el argumento de Gran Arte y pues vamos a hablar de la importancia de esta obra. Entonces, bueno, le doy la palabra eh, al maestro Pantoja para que nos cuente acerca de esta Profesor obra. Eddy, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este nuevo ciclo, nuevo para nosotros, pero ya eh, transitado en Internet de charlas virtuales. Bueno, quiero entrar de una en materia. Eh, Pandemia y literatura. Primero, hablar de Rubén Fonseca. La introducción que ha hecho Edwin me parece tremendamente importante porque nos ubica en el contexto. Yo quisiera entrar con conceptos y por qué es importante Fonseca un poquito antes. Eh, la charla de hoy se llama La maldita corrupción. Eh, como una de las pandemias, como una de las 7 plagas, y nadie yo siento más que Fonseca empezó a trabajar este concepto. Pero quiero ampliar el concepto de corrupción, porque no sé, siento yo, o es mi perspectiva, en Colombia la corrupción la asociamos al soborno, a, al robo, a la corruptela. Y Fonseca ese término lo amplía y yo quisiera demostrar esa ampliación que hace Fonseca con esta novela. Eh, Corrupción significa descomposición, putrefacción, eh, depravación. Y yo siento que Rubén Fonseca, en este caso, con el Gran Arte, hace una radiografía anticipada de muchísimos escritores y escritoras. De esa radiografía se da cuenta cómo vamos a ser como sociedad, cómo esta descomposición se va a enquistar y va a tomar forma en las nuevas ciudades latinoamericanas
creando un orden constante. Entonces yo siento que como primera medida, retomar y ampliar el término de corrupción. Nosotros estamos equivocándonos en nuestra lectura, siento yo, lugar común nos ha dicho que la corrupción y siempre los políticos corruptos en el gran arte vamos a tener todo eso, pero quiero ampliarla porque Fonseca para la corrupción, para él es la gran descomposición. Una descomposición que arranca muy pegada a las grandes esferas, a las élites, y esa descomposición va a crear lo que yo digo, mi tesis es que va a crear el modelo que se va a imponer en nuestros países. Entonces, para mí, Fonseca, con el gran arte, siento que por eso es importante la novela, porque es un visionario, porque no había visto o no se había visto la ciudad de esa forma descompuesta en la que vamos a ver. Esto es un adelanto como mi primera intervención y eso es lo que quisiéramos tratar. Vamos a picar entre cuestiones del libro, percepciones que tenemos nosotros, la importancia. Fundamentalmente yo siempre me giro es ¿por qué es importante el libro? ¿Qué es lo que nos llama la atención del libro? Repito, en mi caso, como primer aporte, es que un escritor amplía los conceptos. Y para mí es importantísimo empezar así. Profesor. Bueno, muy bien. Vamos entonces a partir del concepto de la corrupción, una de las plagas que nos azotan hoy en día, ¿no? Hemos estado viendo cómo en el mundo entero la corrupción es un problema para enfrentar la pandemia. Entonces, aprovechamos para que sea un concepto a través del cual vamos a mirar esta obra tan importante. Bueno, vamos a hablar primero entonces de ese momento de aparición de la novela y por qué es tan importante. Esta novela fue una obra de culto en los años 90 en Colombia. A todos los lectores que nos llegó nos sorprendió. En los años 90 es el momento en que Rubén Fonseca se internacionaliza, después de la publicación sobre todo de Agosto, aunque ya en los años 80 él estaba siendo distribuido, es en los 90 de su gran momento, ¿no? Y es cuando llega con fuerza aquí a nuestro país. Entonces vamos a empezar a hablar de por qué es tan importante esta novela. Bueno, El Gran Arte puede ser considerada una de las primeras grandes novelas negras de la literatura latinoamericana, porque como veremos, Fonseca va más allá de contarnos la investigación de un crimen, ¿no? De unos crímenes muy especiales, ¿cierto? Esta novela, los crímenes, como todo gran crimen de la literatura, estéticamente tienen muchas particularidades. En este caso se trata de un asesino que marca con una P a sus víctimas y utiliza el cuchillo para ejecutar sus crímenes. El estrangulamiento del cuchillo, pero es un asesino que maneja muy bien estas herramientas y eso forma parte de lo que le llama la atención a nuestro investigador, ¿no? A Paulo Méndez Mandrake. Pero al mismo tiempo que hace del crimen un enigma que nos lleva durante el relato, él se introduce de la sociedad carioca, pero también hace una mirada hacia la historia brasileña. Entonces, estamos hablando de una novela negra que tiene una intención también de totalidad, ¿no? En los años 80 es la gran época de los autores latinoamericanos, publicaban grandes novelas donde reflexionaban acerca de la historia de sus países. Rubén Fonseca hace lo mismo, entonces él fusiona, ¿no? Hay una fusión entre novela negra y esta novela total, tan importante para la literatura latinoamericana que se estaba publicando en ese momento. Veremos cómo en la siguiente charla sobre Fonseca llega a su punto máximo con Agosto, su siguiente obra. Bueno, en este caso entonces se trata de una primera gran novela con gran complejidad. Y pues genera un gran impacto en Latinoamérica cuando él sale a nivel internacional, cuando empieza a ser traducido, también por su estilo de escritura, porque él hace una novela urbana con un estilo muy diferente al que se estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? El del boom latinoamericano. Tiene una forma de escritura muy directa, muy visual,
y también muy exenta de barroquismos. No es una obra tan barroca, sino es una obra con un lenguaje bastante directo, ¿no? Y con una dinámica muy especial. Hay unos momentos intensos de acción. Es una obra que se enmarca dentro de una escritura muy fluida del género negro, y eso también llama muchísimo la atención. Y además, pues, el mundo que nos muestra estos crímenes y saca, digamos, de esa visión que tenemos de Brasil y de Río de Janeiro, de la ciudad del carnaval, la alegría, la saca de ese contexto y muestra una realidad cruda, difícil, muy violenta, muy agresiva, eh, donde obviamente la gente del pueblo es la más afectada, es prácticamente objeto de manipulación y nos muestra pues una realidad muy descarnada también, ¿no? Entonces, eso también impactó, porque ya tenemos una novela urbana con un lenguaje, cantada con un lenguaje muy sofisticado, muy desarrollado y con una aspereza, ¿no? Una aspereza, una dureza en esa vivencia. Entonces, yo creo que esta es una de los elementos que yo destaco, ¿no? De la aparición del gran arte, tanto en su publicación como sobre todo cuando nos llegó aquí a Colombia, ¿no? Sí, sí, lo que dices, Edwin, tienes toda la razón. Hay algo que sorprende también en la novela que me encanta y que nos sirve a todos como lectores y lectoras de un libro complicado, porque El Gran Arte no es un libro sencillo, a pesar de que su prosa sea eh, muy, llamémosla en un sentido tremendamente directa. Es un libro de una complejidad enorme y es que yo siento que, a ver, es que me emociona mucho el asunto de un escritor tan potente como Fonseca. O sea, Fonseca es el primero que nos saca de la provincia y nos lleva a la ciudad. Y sabe leer el futuro de esas ciudades. En el gran arte está leído el futuro de lo que somos, un poco como hilando lo que yo dije anteriormente. Antes la provincia estaba, pues la provincia, los problemas del provincia, la aldea, Gabo, en Brasil también Amado, en fin, todos estos escritores, pero cuando Fonseca descubre la ciudad, además que es un hombre de ciudad, va a estudiar a Nueva York, vive, bueno, hay una cantidad de cosas, y entonces sabe leer ese futuro. A mí, personalmente, la lectura de El Gran Arte es una lectura tremendamente, eh, aunque tiene gran humor y mucha violencia, pero es terriblemente triste entender cómo funcionan y cómo se han establecido los códigos de corrupción. Cuando hablo corrupción, hablo de putrefacción de nuestras sociedades. La novela arranca así, la novela arranca de una forma genial. Ahora vamos a ver y vamos a debatir un poquito con Edwin por qué se llama el gran arte. O sea, esta novela no existía antes en Latinoamérica. Qué bueno que la haya hecho bueno, siempre esperamos a que las novelas nos las hagan los otros, ¿no? Los ingleses, los norteamericanos, los europeos, pero que uno mismo produzca unas novelas que sean capaces de diagnosticarnos y entendernos lo intoxicados que estamos en un momento tremendamente crucial, eso es lo importante. Para mí, la importancia de la novela probablemente tiene muchas facetas. Eso es lo bello de un libro de estos. Se puede leer de múltiples posibilidades, como en el caso del detective, en el caso de las relaciones que tiene con mujeres, pero en el fondo, para mí, en el fondo de las cosas, es ese desencanto que él vio y que está en este momento más nuevo que nunca. O sea, la corrupción, lo corrompido de la sociedad lo leyó totalmente Fonseca. Entonces, ese es otro de los puntos. La novela, yo tengo aquí la novela, que fue un bello regalo, hermosísimo, en una edición que lo hizo Oveja Negra, me la dieron hace muchos años. Cuando empecé a leerla, quedé sorprendido. Y ahora que la volví a releer, quedé desencantado y sorprendido por esa forma que yo les digo de un escritor entender el mundo. Como ya falleció
la idea de cuando un escritor fallece es acercarse a esos libros, entenderlos cómo y por qué fueron hechos de esa forma. Entonces yo siento que ese es como uno de los primeros tributos que vamos a empezar a hacer con Rubén Fonseca, leerlo de esa forma. El gran arte, estoy de acuerdo con Edwin, el gran arte es una novela negra, pero va más allá de una novela negra, va más allá, o sea, recordemos que la novela negra siempre es descubrir un enigma, un crimen o la olla podrida, y Mandrake, el detective, en este caso, es el tipo más despistado del mundo. Hasta la mitad de la novela lo único que ha hecho es tontear por un lado, por otro lado, hasta que lo cogen dos personajes terriblemente violentos, lo golpean, lo apuñalan, violan a la novia, a la esposa, y al final es que él trata como medio de resolver las cosas. O sea, también desmitifica el elemento del detective privado como alguien que deduce, sino que al contrario, este tipo va uniendo va como dando palos de ciego. Y eso es encantador en Fonseca, eso es lo encantador, que nadie sabe dónde está parado y hace del género de la novela negra algo más potente. Entonces, esos son los puntos que yo quisiera como añadir a lo que nos cuenta, a los que nos cuenta Edwin. Si quieres, hablemos un poquito de la construcción de la novela para que todos los que nos acompañan, Edwin, desde tu punto de vista, ¿cómo ves esa construcción de la novela? ¿Qué claves te puede dar y qué claves le podemos dar a nuestros amigos aquí y amigas que nos acompañan? Sí, bueno, como lo decía Oscar, esta novela es muy especial porque es verdad, el crimen no se resuelve y durante gran parte del relato el detective anda perdido, ¿no? Él se pierde en la investigación, al final sufre un atentado muy fuerte, casi muere y no logra resolver. La construcción es muy atractiva porque esta novela se compone de dos grandes partes, ¿no? La primera, llamada Percor, ya explicaremos en qué consiste eso, pues cuando él se encuentra con los crímenes y empieza a investigar y se mete en ese bajo mundo, ¿no? Donde empieza a conocer a personajes muy atractivos, eh, muy sui generis de ese submundo carioca, de esta sociedad popular, ¿no? De Río de Janeiro. Y esta parte termina cuando él casi muere, ¿no? En el atentado que le hacen, y ahí se detiene el relato sin resolver el crimen. Y en la segunda parte empieza a contarnos la historia de un tipo que por ahí había aparecido en la primera parte, que es Tales Lima Prado, que es un gran industrial, quien es finalmente quien comete los crímenes. eh, esta segunda parte nos la narra el detective de la primera parte, él es el narrador de la historia, Paulo Méndez, Mandrake. Y aquí en esta segunda parte, él se introduce en toda la historia de esta familia de donde viene Tales Lima Prado, los Lima Prado, y se remonta al pasado. Esta segunda parte comienza en el siglo XIX, ¿no? Cuando Brasil deja de ser un imperio, ¿no? Brasil fue un país muy especial. En Brasil no hubo luchas por la independencia, no hubo, digamos, ese contexto que hubo aquí, más o menos arrancando el siglo XIX, ¿no? Aquí hubo, ¿no? Al contrario, arrancando el siglo XIX, en Brasil, a Brasil se va a vivir el rey de Portugal huyendo de las invasiones napoleónicas, ¿no? Él está viviendo, él se va a Río, se queda en Río, es cuando Río es la gran ciudad y es el único momento en que una ciudad latinoamericana ha sido la capital de un país europeo, ¿no? Porque en ese momento eh, la capital se vuelve Río de Janeiro y desde ahí el rey, eh, Don João, gobernaba Portugal, entre comillas, que Portugal estaba en manos de Napoleón. Entonces aquí no hubo luchas por la independencia. Cuando Napoleón cae, a Don Joao le piden volver, él casi no quiere volver, él la estaba pasando muy bien en Río y le toca, porque le dice que si no vuelve, pues obviamente lo van a tumbar y él se regresa y le deja el trono a su hijo, ¿no? A don Pedro II. Don Pedro II todavía es un pelado, es muy joven,
es un chico y pues queda a cargo de un regente hasta que él es mayor de edad y en 1820 don Pedro asume el trono y nombra a Brasil un imperio, el Imperio do Brasil, y empieza la vida imperial de Río, ¿no? de la ciudad. Y entonces durante esa época, pues Brasil fue un imperio. Don Pedro II resultó ser un emperador muy sabio, digamos, una persona bastante hábil, por lo menos la historia en general lo proyecta así, porque logró consolidar a Brasil durante muchos años, durante 50 años, logró ampliar las fronteras, ¿no? Es un momento en que Brasil expande sus fronteras, incluso pues a costa nuestra, de Colombia, y, y consolida, ¿no? Organiza la sociedad y Brasil se vuelve un país que poco a poco empieza a crecer, ¿no? Siempre con la mirada puesta en Europa. Eh, Muchos vínculos hay en ese momento entre Europa y Brasil y posteriormente entre Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos también va a ser como el espejo, pero Brasil siempre, y sobre todo con Don Pedro, tenían como esa intención de tener su camino propio. Pero sí un deseo de ser un gran país, una gran nación, un país importante en el mundo. Hay una conciencia de que es un país enorme con grandes recursos y también pues empieza a llegar la industrialización. Posteriormente, pues ya en los años 1870, don Pedro muere y Brasil pasa a ser una nación, un estado, una república. Y es ahí cuando arranca la historia del gran arte, contando el relato de esta familia, los Lima Prado, que vienen de obviamente, inmigrantes descendientes de portugueses poderosos que se hacen muy ricos cuando llega la nación, cuando llega la república. Obviamente llega la república, hay una cantidad de asuntos de negocios detrás y los Lima Prado pues se vuelven una de las familias más importantes de Río de Janeiro y con vínculos también con Sao Paulo, que es el otro gran foco, ¿no? Entre Sao Paulo y Río. Y eso nos lo cuenta Rubén Fonseca. Toda esta historia que le estoy contando nos la cuenta, ¿no? Nos la cuenta la novela y nos cuenta la historia de Brasil, al mismo tiempo que cuenta la historia de la familia, nos cuenta la historia de Brasil y en esa entrada en la modernidad que tiene Brasil a finales del siglo XIX y arranque del XX, cuando pues llega la tecnología, la revolución industrial, muchísimos cambios sociales, se moderniza, empieza la época de esplendor de Río de Janeiro, al mismo tiempo que esta familia empieza a decaer y llega prácticamente casi a desaparecer, eh, a perderlo todo, hasta que aparece Tales Lima Prada, ¿no? Este personaje, este empresario que termina siendo el criminal, un criminal muy especial. Entonces tenemos aquí en la estructura de la novela, por un lado, un relato de novela negra y por otro lado, un relato histórico, ¿no? Muy curioso. Un relato histórico que se mueve entre la realidad y la ficción. Él pone a algunos personajes históricos a moverse dentro del relato y los lleva al terreno de la ficción, como lo es la construcción de esta familia. Que tengamos en cuenta que hablar de sagas familiares era un tema de la literatura latinoamericana, ¿no? Lo tenemos en Cien años de soledad. Aquí también nos cuenta una saga de una familia, nos cuenta la historia de los abuelos, la historia de la abuela, el padre, la madre, en fin, cuenta toda una saga, ¿no? Entonces es una mezcla entre novela negra y este relato ¿no? de patriarcales, de familias importantes, ¿no? Que tienen su auge y su decadencia. Sí, esa profundidad que nos das, Edwin, me gusta mucho. Yo quisiera apuntar una cosa en la construcción que me parece clave para entender al personaje. Porque ahorita, como hablábamos con Edwin, descifrando, yo le preguntaba, ¿quién es el personaje del gran arte? ¿Quién es? Entonces, ahora me dirás tú, ¿quién es? Tú proponías que era el detective privado y yo propongo otra cosa. ¿Por qué? Lo que tú explicas muy bien, en la primera página aparece un capítulo muy extraño que dice uno y dice Percor y aparece un brutal asesinato. Un hombre mata a una mujer. Además que en la página 16 ya van 3 mujeres muertas, 2 mujeres muertas, 3 mujeres muertas. O sea, la mujer es, como es en un sistema tremendamente regido por capitalista, la mujer, la prostituta es asesinada, en fin, todo eso y pasamos, no importa, sigue. Exactamente, uno dice quién es el asesino, nunca se va a saber, bueno, vamos leyendo y uno no entiende, bueno, quién es. Exactamente en la mitad del libro vuelve y aparece el número 2 y dice retrato de familia. Entonces, el asesino y el retrato de familia
están exactamente unidos porque Rubén Fonseca es un escritor tremendamente inteligente para tramar una construcción de estas. Él nos está diciendo, ¿saben quién es el asesino? Pues el más rico. Este tipo es el banquero, que no lo dice explícitamente, pero uno ya lo intuye totalmente. Es el banquero, el que es el dueño, el amigo del presidente, amigo de los ministros. Entonces, para mí el personaje es una novela tremendamente, por eso yo les digo, es tremendamente triste porque el personaje es un asesino, es un sociópata. Es un hombre tremendamente rico, poderoso, que asesina impunemente. Al final, bueno, yo en este caso, disculpen, yo siempre digo spoiler o como lo llamen, siempre lo llamo así, termina tan desencantado de la vida, igual que el detective privado porque no logra resolver absolutamente nada, termina matándose. Y ese es un personaje, uno dice, pero ¿por qué un escritor nos pone o nos da un protagonista sociópata en una novela? O sea, ¿por qué nos da eso? Vuelvo a la lectura de un escritor sobre su entorno, en este caso Fonseca sobre lo que ve. Fonseca era un hombre tremendamente, no daba entrevistas, era un hombre callado, era un hombre, se sabe muy poco de él, y yo siento que en esa observación había como ese, no sé, tal vez llamarlo una suerte de desencanto de lo que es la condición humana. Él siempre tenía el dicho, el hombre es el lobo para el hombre siempre va a hacer daño para el hombre. Es la primera novela donde los personajes son terriblemente, y digo terriblemente en el mejor sentido de la palabra. Nunca una galería de personajes tan crápulos había aparecido en una novela y luego en toda su obra. Son ladrones, putas.